noches, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias, Javier, también por su presencia. Viene el jueves, ¿ah? Viene el jueves. Muy en su estilo, aparentemente no le avisó a nadie, pero, o sea, ya se sabe que viene, pero sin aviso diplomático correspondiente, ¿no? A ver qué, siempre buscando eso. Bueno, vamos a explicar un poco, voy a contarle un poco cómo nace el libro. Eh, a mí, en mi caso, los caminos posibles de los libros que me parecen atractivos, interesantes de poder investigar, tienen que ver no solamente con los temas que he ido investigando, donde he recopilado material y he encontrado ciertas rutas de interpretación, sino que también cuando uno encuentra que hay una hebra que merece un tratamiento más grande de lo que aparenta. A mí no me interesó el caso de Javier Milei porque gane la elección en Argentina. Me parece que ese es un síntoma de algo más importante, porque yo soy un convencido de que en la historia, al final de los largos procesos, las dimensiones conceptuales son muy importantes. Les pongo un ejemplo. Hoy día, en medio del supuesto triunfo del año 90 del liberalismo sobre el socialismo, hoy el país más importante del mundo, ya en la actualidad, es un país comunista. Pero todos dirán, no, pero es que es nominalmente comunista porque son buenos para el capitalismo. Sí, lo que pasa es que la teoría de Marx establece que si uno aplica el capitalismo se come el liberalismo. ¿Qué es lo que está pasando? El capitalismo se está comiendo el liberalismo. Y entonces se queda sin fundamentos. Entonces, la parte conceptual siempre es muy importante, porque a la larga, los conceptos que han logrado tener una claridad, que después de muchas depuraciones filosóficas, científicas, de todo orden, encuentran un camino, esos conceptos finalmente se imponen, son importantes. Entonces, cuando aparece un tipo que viene a promover una idea que se llama el anarcocapitalismo, algunos le llaman liberal libertario, ¿ya? Pero no se puede ser liberal y anarquista, porque la forma de entender la historia del liberal y del anarquista son completamente distintas. El liberal, ustedes lo han escuchado mil veces esto, ¿qué cree el liberal? Cree en las instituciones. ¿En qué no cree el anarquista? En las instituciones. El liberal, ¿cómo cree que tiene que ser el cambio social en la historia? Progresivo, pequeño cada vez, cada día, pero profundo en el tiempo. ¿Cómo cree que debe ser el cambio social el anarquista? Disruptivo, gigante, de una sola vez. Un acantilado. Hay que romper toda la historia pasada para poder construir lo nuevo. El liberal dice, no, 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 vamos con calma. Entonces, no tienen nada que ver, son lo contrario. Es imposible ser liberal libertario. Eso no existe. Lo que existe es el anarcocapitalismo, que es una orientación, una corriente conceptual, teórica, que nació hace más o menos un siglo, en los años 20 del siglo pasado, y esa orientación literalmente la seguían 4 gatos, 10 gatos. O sea, no, como casi todo, o sea, imagínense, si ya era complejo que existieran los anarquismos en general, imagínense los anarquismos de derecha. O sea, ya era muy improbable. Entonces, era muy poquito. Era un par de profesores, algunos, además, con escisiones como buenos anarquistas, divididos entre ellos. Entonces estaban los paleolibertarios, que eran como los que consideraban que el mundo tenía que volver a sus raíces del pasado, paleolibertarios como paleolítico, ¿no? Entonces, volver al pasado, al pasado, al pasado, y sencillamente que todo sea mercado, pero primitivo y con valores tradicionales, con valores conservadores. Y estaban
propiamente libertarios, no paleolibertarios, que estaban convencidos en esta cosa de un libre mercado radical y la extinción del Estado. Y dentro de eso, los que tenían una variante más con mucha reivindicación filosófica del individualismo, que construyen un conjunto de ideas que los liberales toman mucho de ahí. Ahí están hay famosas novelas, ¿ya? De Ayn Rand, que fueron muy importantes para articular estas ideas y que fueron muy importantes en Hollywood. De Hollywood tomaron parte de estas ideas para construir como el perfil de cómo se hacían las películas. Esta cosa del héroe individual y todo esto viene de Ayn Rand, que es como la gran autora filosófica, pero era novelista, de esta corriente. Pero eran 10 gatos. Nunca tuvieron un presidente. Yo creo que ni siquiera lo intentaron, o sea, no, era una cosa completamente exótica. Y de repente aparece Milei y llega a ser presidente, y es el primer presidente anarcocapitalista de la historia humana. Igual es importante. O raro, pero importante. Luego, para aumentar el grado de extrañeza, piensen ustedes lo siguiente. 2 o 3 meses antes de la elección, explica detalladamente Milei en televisión por qué odia a Maradona. Y explica también por qué admira a Thatcher. Nota al pie. Los argentinos suelen amar a Maradona y suelen odiar a Thatcher. Thatcher atacó, recuerden ustedes, el portaaviones argentino, incumpliendo la zona que estaba delimitada para la guerra. El portaaviones no estaba en zona de guerra. La zona la había definido ella misma y Margaret Thatcher da la orden de atacarlo y con eso termina la guerra porque los destruye. Mueren 200 jóvenes en ese ataque ilegal, un crimen de guerra, que obviamente transformó a Thatcher en un ser odiado por los argentinos. Entonces el señor va y dice que la admira, que odia a Maradona y que el Papa, los argentinos lo aman, es el maligno. No lo dijo un año antes, no lo dijo 2 años antes, 3 años antes, lo dijo a 2 meses de la elección. Entonces, sociológicamente uno se pregunta, ¿y ganó? Y ganó. Él mismo lo resume muy bien, ¿eh? Hay que decir que resume muy bien sus propias cosas. Dice, hay 2 tipos de errores. El error tipo 1 es hacer todas las cosas mal y que salgan bien. Perdón, todas las cosas bien y que salgan mal. Y el error tipo 2 es hacer todas las cosas mal y que salgan bien. Yo soy del tipo 2, dice. Porque es verdad, hizo todo mal, ¿no? Todas las cosas más exóticas. Pero ¿cómo fue posible entonces? Bueno, hay varias alternativas. Primero, obviamente, demos por sentado eso, el desgaste del proceso anterior, para decirlo elegantemente. El desgaste. Ok, se entiende. Pero había muchas alternativas, además del señor Milei, para poder ir a acusar de desgaste a estos otros, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa si interpretamos una propuesta? ¿Qué pasa si pensamos en un conjunto de una mezcla, de una combinación de factores que vayan por la siguiente ruta? ¿Qué pasa si los argentinos, o tal vez no solo los argentinos, sino que también parte importante del mundo, empieza a decir, ¿sabe qué? Lo que piensa este señor, nuestra señora, no me importa. Lo que signifique, no me importa. Yo solo quiero alguien como que esté adaptado a este mundo que estamos viviendo, a este mundo que es caótico, violentamente rápido.
era una sensación media apocalíptica. Toda la campaña de Milei era en negro, color negro, o sea, campaña en negro, campaña política en negro. ¿Ustedes han visto una cosa así? Sí, la de Orrego, la recordarán. ¿Ya? Daba depresión, ¿no? Bueno, pero una campaña en negro de un candidato favorito. ¿Por qué? Porque él apostó a la motosierra, al apocalipsis, por eso hicimos la portada así, ustedes pueden ver, bien posapocalíptica, ¿ya? Porque él apostó en ese sentido, por ejemplo, en algún momento, típicas cosas que se hacen ahora en las campañas, invitó a que fueran a su acto de campaña superhéroes de Marvel, ¿no? Y entre otros llegó el Hombre Araña, pero llegó el Hombre Araña en negro, porque había que ser consecuente con esta historia. Entonces, ¿qué pasa si pensamos que quizás en este momento los ciudadanos del mundo, no todos, pero sobre todo en aquellos lugares donde han habido grandes crisis, tal vez están optando por algo que permita demostrar la energía del proceso más que el significado de los procesos? Para decirlo en simple, en todos los países donde abunda una desconfianza muy grande, tiene que estallar algún volcán. En Chile estalló un volcán que se llamó estallido social. Pero en Argentina la protesta no es viable que sea una forma de manifestación de ese malestar. Porque las protestas en Argentina se ocupaban incluso para apoyar a los gobiernos. La protesta estaba convertida en una herramienta política y no era una protesta. Entonces, finalmente, es posible que lo que estemos viendo es que la versión en la cual explota Argentina es a través de Javier Milei. Y que Javier Milei, entonces, es el volcán que le tocó en Argentina para salir esa energía disruptiva que está presente en muchos países del mundo. Y Milei, de alguna manera, el tipo no es nada de tonto, no sé si lo conceptualiza, pero él, de alguna manera, él tiene claro que él no es presidente, que él es profeta. Ustedes se fijan, no hace nada que haría un presidente. Primero, o sea, nada. Ustedes saben que no tiene giras presidenciales dentro del país. No va a las calles a agarrar guaguitas, nada de eso. Ustedes comprenderán que no lo hace, ¿no? Ni siquiera salvar perritos, ni nada, no, nada de eso. No hace las cosas que hacen los presidentes, no va de gira a ver a los funcionarios, a motivarlos en cada lugar, porque además, esto es una persona que odia a los funcionarios públicos. Un presidente que odia al Estado. Imagínense un piloto de avión que va a buscar empleo. Y llegan y le dicen, bueno, estamos buscando al piloto de avión para el avión más grande de la flota. El 777, no sé cuánto, que sé yo, es lo máximo que tenemos. Estamos buscando. ¿Usted qué currículum tiene? Mira, tengo este currículum muy bueno. Ah, muy bueno, está muy bien. No es espectacular, pero está bien. Ok, ¿y usted qué piensa de este avión? ¿Lo conoce? No, mira, nunca lo he manejado. En todo caso, yo odio los aviones. Ah, odio los aviones, sí. Bueno, odio los aviones, odio los aeropuertos. No encuentro una cosa. Esto de volar lo encuentro estúpido, no tiene ningún sentido. Odio a los funcionarios de los aviones, qué cosa más desagradable que los funcionarios de los aviones, ¿eh? ¿Ya? Todos los tripulantes de cabina, todo eso, los que acompañan al piloto, los copilotos, es una mierda de gente, o sea, no valen nada. ¿Ya? Esto no debería existir. Qué interesante su postura, fíjese, pero nos dan ganas de contratarlo. ¿No? Bueno, eso fue lo que pasó en Argentina. El tipo odia al Estado, dice que quiere dirigirlo. Entonces, y tú dices, contratado, démelo. Es una cosa loca, una cosa loca. Pero bueno, esas cosas locas ocurren por algo, si no, no tendría, o sea, está bien, es Argentina. Ya, perdón, amigo argentino, es Argentina.
el único país del mundo donde decir bárbaro es bueno, ¿no? El país donde hay 800 personas que son famosas solo porque se llamaban el Loco X, ¿no? Entre los cuales va a estar el Loco Milei, entró en ese circuito de los grandes nombres de los locos argentinos, que son normalmente muy admirados, ¿no? No sabemos si Milei va a seguir siendo admirado. La cosa es que presidente no es. ¿Qué es lo que hace este presidente? Hace que aparecen en los países sin avisar. Eso no lo hace un presidente, ¿no? Hace que viaja a Estados Unidos a una reunión con Elon Musk y uno se imagina que va a firmar un super contrato que va a regalarle el país y todas esas cosas, que por último sí son cosas que hacen los presidentes, hay que decirlo. Pero, pero resulta que llega y Elon Musk le abre la puerta y se le dice, ah, sí, venían ustedes hoy día, sí. Ustedes querían sacarse unas fotos, ¿no? Sí, sí, le dice. Ya, pues vamos a sacarnos las fotos. ¿El presidente hace eso? A un empresario así como, sí, por favor, una foto con usted. No, esa cosa no la hacen los presidentes. Los presidentes, está bien, hay presidentes que se han mandado algunos condoritos en ese sentido, qué sé yo, de que la bandera dentro de la otra bandera. Pero en general uno trata de mantener un cierto garbo. Yo soy presidente de Chile, país chiquito, pero bueno, usted es presidente, yo soy presidente, estamos iguales, aunque sea 3 minutos, somos iguales, ¿no? Pero no, aquí no, aquí no. Pero no con otro presidente, sino que con un empresario. Cuando cuando saludó a Trump, era como si hubiese visto a Jesucristo, era una cosa así, estaba muy emocionado, muy... Entonces, era, ¿tú eres presidente o eres un fan? O sea, ¿qué es? Bueno, pero este señor no se comporta como presidente porque él, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere es que le den tribunas premium en los mejores lugares del mundo porque él quiere mostrar su mensaje. Eso es lo que él quiere. Entonces, viaja a todas partes buscando esa posibilidad de estar con su mensaje. Igual dentro de todo, es un humano interesante, muy interesante, porque él tiene una historia interesante y dura, muy maltratado por sus padres, muy violentado por sus padres. No sabemos hasta qué nivel de abuso, pero muy maltratado, ¿ya? Y un niño que vive esa experiencia tiene como dos grandes posibilidades. O cree que la autoridad nunca debió haber hecho eso y debió haberlo protegido, o cree que eso le hizo fuerte, que superó esa barrera, que aprendió de eso y que siente que nadie debería ser protegido por sus padres. Como ustedes comprenderán, el Estado es un ser protector, o debiera serlo. También violento, pero también protector. Y entonces, este niño, que igual tiene algo de niño todavía, tenía que tomar la decisión de si iba a ser de los que creen que el Estado debe proteger, o si cree que debe ser de los que el Estado no debe ayudarte en nada y tú tienes que rascarte con tus propias uñas y a ver si te va bien, porque si te va bien te lo mereces y si no, no te lo mereces. Y ya está. ¿Qué paso está Darwin también en esto? Está claro lo que eligió el Milei. Y se fue a meter al Estado para decir, yo no voy a proteger. Cumplir eso es difícil. Hasta el momento ha hecho muchas cosas para avanzar en su camino, pero no ha hecho las cosas que generan una desprotección más brutal. De hecho, incluso le pegó sin que se notara mucho, sin decir mucha publicidad, le pegó una mejorada a las pensiones, así como, para que no se... Pero, pero no le puso publicidad porque tú no puedes decir que estás haciendo lo que siempre dijiste que no había que hacer, ¿no? Pero se da cuenta de que hay problemas. Pero él es básicamente mensaje. Él pensó que con su mensaje, de tratar a los empresarios de héroes,
iba a ser suficiente para que los empresarios llegaran a Argentina a golparse con mucho dinero en la puerta y decir, queremos invertir acá, pase lo que pase. Pero la verdad es que los empresarios, aunque los amen, no les importa. Lo que quieren no es tanto el amor, quieren otra cosa, que es muy misteriosa, pero quieren una cosa diferente, más metafísica, ¿no? Entonces, entonces, entonces claro, son gente muy, muy emocional, entonces, no les interesaba tanto esta cosa que les dijo él. Yo los voy a nombrar a ustedes héroes. Sí, a mí el heroísmo no me va, yo no quiero ser un héroe. Entonces, no están agolpados los empresarios en la puerta del palacio esperando invertir 55.000 millones de dólares, porque a más o menos no necesita mucha plata. Porque fue a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, le echó la culpa a un chileno de que no le quería pasar la plata. ¿Ya? Agarró el oro agarró el oro del Banco Central, lo sacó del país a escondidas, pero no para robárselo, porque no es ladrón, hay que decirlo, no es ladrón, todavía al menos, ¿no? Pero yo creo que no es ladrón, de hecho, lo he estudiado harto y me da la impresión de que en ese sentido, pero agarró el oro, lo sacó del país, ¿para qué? Porque para tener algunos intereses por algo, o sea, por poder obtener alguna recaudación, porque están sin plata, porque no ha llegado la plata. Porque los empresarios dicen, ya sí, está bien que usted me diga héroe, pero usted va a seguir diciendo que soy héroe, así que me da lo mismo, fantástico. ¿Ya? Pero yo quiero ganar plata, y para ganar plata yo quiero saber que en 5 años más esta inversión que estoy haciendo va a seguir rentando. 5 años más en Argentina, 5 años más en Argentina es como otro planeta, o sea, ya cambiamos de planeta el año pasado, ¿ya? ¿Por qué no se va a cambiar de planeta en un año más, en 2 años más? Se puede pasar cualquier cosa. Entonces, obviamente, el empresario dice, veamos que este señor se estabilice. En su segundo gobierno lo ayudaremos. Él dice, bueno, pero ¿y cómo llego al segundo gobierno si me pasa la plata? Bueno, cada uno tiene sus problemas, le dicen. O sea, usted verá cómo llega al segundo gobierno y yo veré cuándo pongo la plata. Pero usted no me puede obligar a mí a que yo le salve su gobierno. Entonces, tiene un desafío muy complejo, pero además tiene el desafío siguiente. Hasta el momento ha tenido un gobierno que lo ha jugado, ¿eh? No es que no lo ha jugado, ha hecho sus cosas. Los últimos meses han sido más malos ya, pero de aquí al próximo año tiene que demostrar, primero, que es viable, y segundo, que la motosierra existe. O sea, va a tener que hacer alguna medida que demuestre que su programa de gobierno no es. Hasta el momento, el gobierno más minarquista, como se denomina a los estados pequeños, ¿no? Más minarquista, más neoliberal de la historia de la humanidad, es el gobierno de Augusto Pinochet entre el 78 y el 85. Esa es la etapa más fuerte, más dura, ¿ya? Que se conoce en la humanidad. Hay otros países que en un ítem han sido más liberales económicos que Chile, pero en todos los ítems no existe nada igual. Argentina con Milei no ha llegado allí, no ha llegado todavía allí. Ha ido avanzando en ese camino, pero no ha llegado. Milei necesita, y lo desea, batir ese récord. Y va a tener que demostrar que su discurso existe, por decirlo en simple, poniendo ejemplos que él mismo puso. ¿Por qué no un mercado de órganos? ¿Por qué no? Si el mercado lo puede regular todo. La tesis central, fíjense en esto, la tesis central de Milei es una tesis que sonrojaría a Adam Smith. La tesis central de Milei es que no existen los fallos de mercado. Es decir, que la información sobre lo que nosotros consumimos es perfecta. O sea, cuando ustedes compran el libro, ya saben que lo que está dentro es algo que ustedes quisieran leer. ¿Ya? Es extraordinario. Es extraordinario. Cuando yo me opero, yo sé que ese médico es bueno. Y que no solamente es bueno, sino que justo cuando me va a operar a mí no se va a equivocar.
Los fallos de mercado es un tema bien complejo, sobre todo en temas de política pública, como la educación y la salud, por ejemplo. ¿Cómo sé yo, si soy alumno, que mi profesor es bueno si yo no sé de la materia que me enseña mi profesor? ¿Cómo me entero de si es verdad o no es verdad? Yo llegué una vez a estudiar a un máster y había un profesor que empieza a enseñar a un autor que yo pensaba conocer, ¿no? Entonces empieza a pasar y digo, esto no es lo que yo sabía, esto no es lo que yo sabía. Salgo de ahí, digo, o él está equivocado o yo estoy hecho mierda. Dije, pero entonces me fui a mi casa durante una semana entera, me volví a estudiar el autor con todos los detalles y descubrí que el equivocado era él, para más horror. ¿Ya? Si hubiese sido más, hubiera pensado como mi ley habría ido a pedir que me devolvieran la plata de ese curso, qué sé yo, pero no lo hice, pero sí fui y le dije al profesor. Se sintió muy ofendido, pero al final me reconoció, por una serie de razones. Y, pero eso era un máster. Pero yo llego a la licenciatura y me enseñan esa misma porquería. Yo me voy para mi casa jurando que eso existe. Y cuando leo el autor, de repente digo, bueno, ¿será que no he leído todo el autor? Entonces, el otro profesor es más importante, por supuesto. Entonces, has leído todo el autor y tal vez yo estoy leyendo unos apuntes, una porquería que no es exactamente. Estos son casos reales. ¿Ah? Por ejemplo, me contaban que iban personas a hacerse un tratamiento oncológico, a hospitales, clínicas, en fin, y que salían de ahí, qué sé yo, y la gente les preguntaba, decía, ¿cómo te ha ido con el tratamiento, con la quimioterapia? La verdad es que me he sentido súper bien. No ha sido tan terrible como yo pensaba, como me habían dicho, qué sé yo. Entonces me contaban médicos que el problema era otro, que se descubrió que por alguna razón, no sé en qué parte de la cadena, le sacaban parte de la dosis de la quimio porque hacían más dosis con eso. Entonces no te sentías tan mal, pero tampoco se te quitaba el cáncer. Entonces, tú te dieron por superado el cáncer, que se puede dar por superado porque ya no se ve, pero eventualmente todavía está ahí, y resultaba que no. Entonces, tú no tienes información perfecta. En salud y en educación no tienes información. Si yo tengo un negocio en la esquina que vende una verdulería, una frutería, y yo llego a vivir a ese barrio, voy a la esquina, me compro unos plátanos, llego a la casa y están malos. Bueno, están malos ya. Voy al día siguiente, compro unos tomates, llego a la casa, están malos. Voy 3 días después, me compro unas manzanas y la mitad están malas. Bueno, me doy cuenta que el caballero tiene unos proveedores que no son ninguna maravilla y que no debería comprar ahí. Me gasté una semana y 3 lucas en enterarme que no debo comprar allí. Pero estudiando en el colegio, en la universidad, te puedes mandar 4 años, 5 años, 10 años, 12 años, ¿ya? Con consecuencias para toda la vida, siendo Chile además gastando mucha plata, ¿ya? Y te enteraste mucho tiempo después de que lo que había recibido no era educación, sino una especie de parodia de eso. En salud lo mismo. Bueno, él cree que los fallos de mercado no existen. La teoría liberal económica en general reconoce la existencia de los fallos de mercado. La reconoce. Lo que dice es básicamente que, claro, hay un tiempo entre que la información logra consolidarse y por tanto los agentes económicos, los compradores, logran informarse y por tanto hay un cierto plazo en el cual el mercado se autorregula. El mercado se autorregula no automáticamente, pero en algún momento se autorregula. Para decirlo en simple, eventualmente en el largo plazo se autorregula.
a lo que respondía el famoso John Maynard Keynes, decía, claro, eso es así, pero en el largo plazo estamos todos muertos. Bueno, pero Milei resolvió este problema, no científicamente, sino que discursivamente, y dice, es que no existen las fallas de mercado. O sea, siempre somos agentes económicos óptimos. O sea, la gente que ha comprado mis libros nunca se ha equivocado. A mí me encantaría creerlo, por supuesto, ¿no? Entonces, yo siempre reclamo con la gente de derecha que habla en contra mía, porque yo le digo, perdona, pero yo triunfé en el mercado que a ti tanto te importa. Deberías creer en mí, porque si yo vendo, soy lo máximo. O sea, o no. No, justo tú no. Todos los demás que venden sí, pero tú no. ¿No? Entonces, bueno, es curioso. Entonces, a mí el fenómeno de Milei me parece fascinante porque viene a plantearnos todo un discurso simplista, pero que tiene mucho peso en el mundo. Y cierro con esto para que algunos quieran hacer preguntas, plantear algún tema, pero fíjense lo siguiente. Lo más interesante, a mi juicio, es esta idea de que el impuesto es un robo. Esto es súper interesante. Primero porque se hace cargo de una emoción que es real. Cuando uno le toca pagar impuestos, igual dice, oye, está weá, ¿ah? Por más que crean los impuestos, igual duele, ¿no? Sí, es obvio. Justo el año que te fue bien y vienen y te dicen, ya compadre, pero ¿cómo va a ser tanto? Sí, no, eso es. Ya. Y tú decís, claro, uno no tiene ningún esquema, ninguna de esas cosas que la gente que sabe de que asume que esto es un robo, hace ataque preventivo, ¿no? Entonces dice, vamos a armar un esquema para yo robarle al ladrón, total, que roba al ladrón, que lo roba al ladrón. Pero resulta que hoy día, esto que él dice es súper interesante porque hoy día hay muchos servicios que no están pagando impuestos en los países. Muchos. ¿Quiénes tienen Netflix? ¿Quiénes usan Uber? O cualquier plataforma. Las plataformas no pagan impuestos. No pagan impuestos. Miles de millones de dólares que se mueven sin pagar impuestos. La persona que trabaja para Uber no trabaja para Uber, trabaja para sí mismo, gasta su auto, destruye su auto, el precio lo fija el otro, le cobran un porcentaje bastante alto. Suena súper tecnológico, pero en 10 años más vamos a decir, oye, este es un mapa. Es un mapa con... Ya está. O sea, yo no entiendo por qué los gobiernos del mundo no van y dicen, oye, yo les hago el mapa, ¿ya? Les cobro un impuesto más barato que el otro, del 1%, y ocupen esta cosa para que los taxis funcionen y qué sé yo. Pero no, las plataformas, todo, no pagan impuestos. Fíjense lo que hacen. Hay algunas de esas plataformas que lo que hacen es que pagan impuestos, licitan su impuesto en algún país. O sea, van donde Holanda y le dicen, bueno, Países Bajos ahora, y le dicen, ¿cuánto me cobra usted por pagarle a usted los impuestos de todo el mundo? Y el país dice, bueno, qué buena la idea, excelente. No, te cobro nada, pues el 1%, el 1% de todo el mundo, ¿qué me importa? Entonces el tipo tiene un papel que dice que paga impuestos. Algunos no hacen esa tampoco. ¿Para qué? Dicen, ¿dónde nos van a pillar? ¿Saben por qué no es demandable? Porque no tienen dirección en los países. Y no tienen patrimonio en los países. Tú no puedes demandarlo. Bueno, entonces en ese mundo donde eh, mucha gente además aparecen estas ideas, yo lo veo mucho en España, porque cuando de repente
allá en España, lo único que importa en el día es el momento en que la gente va al café, que no es una vez al día, por cierto. Son varias veces al día. Entonces, en esos momentos tú ves una cantidad de conversaciones. Yo me voy a trabajar mucho a los cafés y escribo ahí, qué sé yo, pero escucho las conversaciones, o de repente me encuentro con alguien del bar y converso, y de repente llega un tercero, y no me ha faltado ver la interacción entre alguien que más o menos defiende lo que es un estado de bienestar y qué sé yo, con la gente que viene con esta mirada así ultraliberal, ¿no? Entonces, una vez vi una discusión muy interesante, un tipo que trabajaba por una empresa norteamericana desde España, que había vivido en Estados Unidos trabajando allá, se había devuelto a España, pero seguía trabajando online, porque ahora se podía trabajar online. Y otro tipo le decía que él admiraba a Estados Unidos, que era lo máximo, qué sé yo, que aquí la gente no trabajaba nada, que era una porquería, qué sé yo. Yo le decía, disculpa, es que yo vivía allá, o sea, es invivible, ¿de qué me estás hablando? O sea, es que se gana más, claro que se gana más, pero lo que vale es vivir allí. O sea, parto, $48.000, complicaciones del parto. Una herida, que sé yo, unas cosas así que tú decís, entraste 3.000. Las casas, qué sé yo, todo es carísimo, todo es carísimo. Bueno, entonces estos tipos, esta idea, además, te dicen, es que los impuestos no se ven. Y yo entiendo, por ejemplo, que un italiano me diga los impuestos no se ven, porque tú miras las calles en Italia y tú no ves los impuestos. Es verdad. Y más o menos uno puede imaginar dónde están los impuestos, ¿no? Pero resulta que en España, tú vas al pueblo más chico, todas las veredas impecables, todas las cuestiones para los niños, los juegos, todas las cuestiones impecables. Polideportiva, una comuna así con 700 personas. Polideportivo, la cuestión, gratis, todo. ¿Dónde están los impuestos? ¿Cómo que dónde están los impuestos? O sea, ¿de qué me estáis hablando? Ahí están los impuestos. Te pueden no gustar la cantidad de impuestos, por supuesto, pero aquí están los impuestos. Entonces, tú tienes una visibilidad, pero en general, esto es una contradicción que se sabe de sociología hace 50 años, en la medida que tú vas aumentando los beneficios sociales, el siguiente beneficio social se ve menos que el anterior. Entonces, la visibilidad del impuesto que te cobraron es mayor y el beneficio que tú sientes recibir es menor. Entonces, cada vez la ecuación es más mala para cobrar los impuestos. Y ahí viene un tipo como Milei e instala esta idea de que el impuesto es un robo, que es una genialidad y una maldad comunicacional, ¿ya? Y que es muy interesante, porque materialmente es así. Te vienen y te sacan la plata, te dicen, oye, pero tienes que pagarme esto, lo siento. Entonces, si te deben algo a ti, te dicen, no, pero queda requisado porque... Entonces, él transforma esto en un discurso valioso para mucha gente, que hace sentido. Hace sentido sin ningún análisis. Pero él va a tener que demostrar que eso es viable. Un mundo con menos impuestos, se supone incluso sin impuestos, un mundo que permita que las personas puedan vivir a partir de los puros privados. O sea, por ejemplo, convence a un privado que te arme las luminarias de la calle, porque te las va a hacer. ¿Quién le va a pagar? ¿Los vecinos le van a pagar? Y no son los vecinos los únicos que la ocupan. Entonces, no funciona, pero bueno, él dice que sí funciona. Entonces va a tener que demostrar eso. Ese va a ser su gran desafío. Y finalmente, él tiene un último elemento que quiero destacar, que es que ha ido jugándolo, que yo creo que esa es una parte más peligrosa, que es el mesianismo. Cuando tú tienes una doctrina política que tiene una idea de que para poder llegar a un estado superior hay que pasar por una destrucción total, hay un momento que para cubrir ese gap tan grande, tú necesitas el mesianismo. Necesitas, cree en esto, y tú le dices, ¿y por qué? Créelo. No, pero compadre, me gustaría saber cuál es el fundamento de esto. No.
créelo. Entonces tú decís no, pero de repente la gente dice sí. Entonces, ese mesianismo es lo que está apostando Milei, le interesa mucho. Y creo que es la parte más notable, más compleja. Él se convenció hace unos años atrás, lo convenció una persona, un rabino muy fanático, mesiánico, lo convenció de que era necesario un gran acontecimiento en Argentina. Y luego lo convenció de una cosa más atractiva para mí, que él era el acontecimiento. Y él está convencido de eso. Y esa es la razón por la cual hace lo que hace, dice lo que dice y circula por el mundo diciendo lo que dice. Porque él considera que ese paso mesiánico no es para Argentina solamente, es un mensaje para el mundo. Él se ha comparado con Moisés, se ha comparado, o sea, tiene un conjunto de visiones mesiánicas muy potentes, muy potentes. Bueno, ese va a ser un gran tema y el riesgo que yo veo del mesianismo es que cuando las cosas se le pongan difíciles, se amarre, se afirme del nacionalismo más duro, salga de la mirada más económica, se vaya al nacionalismo y, a mi juicio, el prólogo del evento Fronteras con Chile viene de por ahí, que en cualquier momento puede armar un lío más grande, porque todos sabemos que las guerras o los prólogos de guerra o los conflictos simbólicos al menos marcan a los países y los países tienden a seguir esa ruta. Entonces, a mí no me extrañaría que nos encontráramos pasado mañana con un Milei que apuesta a ese camino para poder afirmarse en el poder, cuando la parte económica, que creo que es probable, no le ande a la velocidad y en la forma que él espera. Creo que los argentinos tampoco están muy en la parada de que es una cosa más, pero el nacionalismo uno nunca sabe por dónde aparece en esos niveles y podría ocurrir algo feo. Así es que ese, a mi juicio, es el camino. Eso es lo interesante de este personaje y eso es lo que básicamente a partir de esta investigación, de esta revisión de muchos antecedentes respecto a Milei, me leí todos los artículos académicos, los libros de Milei, todos los procesos, el proceso social y político que en lo cual fue desencadenándose, pero sobre todo lo articulé también con una mirada respecto a los temas internacionales que creo que también son bien importantes tener en consideración. No entré en detalle ahora en algunas cosas también interesantes respecto a las culturas que se están formando, que se formaron en Silicon Valley y que se han ido exportando en el mundo, que también es súper interesante, pero bueno, algunas de esas cosas están en mi canal de YouTube, siempre hago unos cortitos y hay algunas cosas que explican el tema de Elon Musk y otras personas, que también tengo un capítulo aquí sobre Elon Musk y otros. Eso. Si alguien quiera plantear alguna pregunta, alguna inquietud, encantadísimo de poder responderla. Muchas gracias. Sí. Hola Alberto. La pregunta es, ¿cómo funciona? Porque para que haya comunicación, para que voten por Milei o voten por Trump o voten por algún personaje de la calaña del ñato, las audiencias, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se convencen las audiencias de que ese camino es el legítimo o el que tiene que ser en ese instante? Es que justamente el gran detalle es que no estamos en una época donde convencer sea el camino. Estamos en una época de descartes. La crisis del 2008 le dio una oportunidad muy grande a las izquierdas del mundo, no aprovechada. Te lo resumo así. El año 2009, Sarkozy, presidente de Francia, de derecha, cita a los principales economistas de izquierda, de los más respetados, con buenas publicaciones, qué sé yo, a los Stiglitz, Krugman, a Amartya Sen, qué sé yo, los cita para pedirles un informe. Hace un informe muy duro sobre el sistema financiero. Sarkozy lo recomienda él, de derecha. O sea, un tipo que dice, mira, yo tengo la peor opinión de muchas cosas, pero el tipo
se lo come y dice, a ver, aquí nos equivocamos nosotros. Asume el error de su sector. Manda a hacer este informe, se lo manda a Naciones Unidas, le dice, revisen esto. Naciones Unidas les pide un informe complementario, los mismos economistas, y agrega un par de economistas más. 4 premios Nobel, los 18 mejores economistas de izquierda, por decirlo así. Cuento corto. Fue una crisis de gran tamaño. En la crisis del 29, el mundo cambió la forma de hacer economía después de esa crisis. La otra crisis, no tan grande como la del 2008, pero grande, fue el 73, que no fue tan importante solamente lo de Chile, sino que fue muy importante la crisis mundial económica. En esa crisis, el mundo giró en contra de las economías keynesianas y a favor de economías liberales de nuevo. Ahí empieza la era, por decirlo así, lo que después se llamó la era Reagan-Thatcher. El 2008 tenía que girar de nuevo para el otro lado. La izquierda mundial no lo logró. No giró nada. Se enamoraron, se jugó, aparecieron movimientos sociales muy grandes del 2011 en todo el mundo, 55 países con grandes manifestaciones. Después del 2019, 68 países, un tercio de los países del mundo, con grandes protestas o estallidos sociales. En 15 días, los 15 días donde Chile estuvo involucrado en el estallido en ese octubre del 2019, fueron 14 países en una semana prácticamente todos juntos. La película emblemática del año fue El Joker, que habla de exactamente lo mismo. No hubo giro en las políticas económicas mundiales y la izquierda no fue capaz de hacer esos giros económicos. No fue capaz de hacer, lo intentaron en Syriza, se rindieron a los 2 minutos, dejaron a su ministro de Hacienda votado, lo dejaron para afuera, los alemanes lo hicieron pedazo, los alemanes dijeron, nosotros no vamos a financiar a ningún país que entró en default. ¿Cuál? El único país en el mundo, en la historia, que ha estado 3 veces en default, Alemania. Los griegos le dijeron, pero oye, rescaten, ¿no? ¿Por qué los vamos a rescatar? Bueno, porque somos los padres de Occidente. Ah, pero tú quieres que te hagamos la cuenta por Aristóteles, por Platón. No, ¿cómo se te ocurre? Le dijeron. Así tal cual, esta conversación existió. El ministro de Hacienda, un gran académico además, llegó con 3 propuestas a negociar con la troika de la Unión Europea y llegó y les puso 3 alternativas. Pago en corto plazo de una determinada manera, de un determinado porcentaje de interés, pago a mediano plazo o pago a largo plazo de la deuda. Que era una deuda muy alta, efectivamente, como la de Estados Unidos. Y resulta que le dijeron en 15 minutos, así mirando la propuesta así, le dijeron, no, ninguna de las 3. Entonces él dijo, bueno, me queda claro que no quieren negociar, porque si no me la piden, se la llevan para la casa, la revisan, hacen un análisis y me dicen, mira, no me gustó esto por tal cosa. No, ninguna de las 3. Lo que querían era destruir esos proyectos. Ahora, eso no es culpa, yo en esto siempre he sido igual. Cuando decían, no, pero es que todo el medio, todo el sistema y toda la prensa estaba en contra de la Convención Constitucional y se esperaban otra cosa. El problema no es ese, el problema es que los que llevan un proyecto de disidencia o de diferencia tienen que ser capaces de ganar, porque si no, no funciona. Si obviamente van a estar en contra, ¿qué? Te van a decir, si no, pase, por favor, cambie la historia, no hay ningún problema. ¿No? ¿Cuánto quiere cambiar la historia? ¿Con o sin cabezas cortadas? ¿No? Hay que ganarlo. Y no se ganó. Esa es la razón por la cual hoy día el mundo dice, bueno, probamos con la izquierda, les pasamos la pelota, no fueron capaces, ahora vamos a buscar a otros lugares. No a los mismos que estábamos antes, porque ya los probamos también y no nos gustaron. Vamos a buscar a otros lugares más lejanos. Y se van para el otro lado. Entonces yo les quiero contar, por ejemplo, que si yo yo hago encuestas todos los meses, y yo les puedo contar que la gente, aquí hay como una tesis de que llegó el voto obligatorio y toda esa gente votó por la derecha.
Eso a mí me empezaron en estadística 1, me dijeron, eso es imposible. La nueva muestra puede tener algún sesgo, pero se va a comportar bastante parecido a la muestra total. Porque esto era de grandes números, sería muy raro una cosa distinta. Es cierto que van a ser más enojones que los otros, porque estaban enojados, se nota, cuando votaban. Pero estaban enojados, en un momento estuvieron enojados y habrían votado por izquierda. En otro momento están enojados y votan por derecha porque están enojados con los que están a cargo. ¿No? Es cierto, pero la diferencia no es sustantiva. Y eso lo he medido. Bueno, lo que pasó fue que la gente dijo, hay que probar a alguien. Entre Kast y Boric dijeron, bueno, probemos a Boric. Al poco rato no les gustó y dijeron, ya, bueno, solo nos queda Kast, y fueron a probar a Kast. Y también fracasaron con Kast. Entonces, los mismos tipos que hoy día están haciendo que gane Matei, ese diferencial que va a hacer que probablemente gane Matei, estuvieron hace 8 o 9 meses atrás con Kast. No, un poquito más, un año, un poquito más. Estuvieron con Kast. Después votaron en contra de Kast al final del proceso. Y antes estuvieron con Boric. Y no hay, o sea, yo los pongo aquí al lado y les digo, no hay ninguna contradicción en su actuar. Porque ellos no están operando en la convicción, son las personas normales. Las personas normales no es que creen en su futuro y quieren su futuro. Y lo que quieren es, probamos estos gallos, no funcionaron, probamos estos gallos, no funcionaron, probamos estos otros gallos, no funcionaron. ¿Y ahora qué? Busco otro. Es gente normal, la gente como uno que va y dice, fallaron en todo lo que hicieron mis amigos, pero los voto igual, esa gente es rara y es rara, o sea, y obviamente es rara, la gente que tiene razón es la otra, la que vota por el gobierno dice, bueno, pero probemos otro porque si no funcionó. Entonces, eso es bastante racional. Así que lo que está pasando en el mundo es que como todo ha fallado, se está probando de todo. Y entonces tenemos un zoológico más o menos, nunca tan variopinto como hoy, eso sin duda. Tenemos más espacio para preguntas. Acá. Acá. ¿Aló? Sí, Allá. acá. Ok, ya. Bueno, me llamo Félix. Alberto, igual preguntarte, porque igual la última parte del libro tú estáis planteando proyección en torno al proyecto Milei, entendiendo que es un proyecto que está muy en veremos si resulta, que es muy a responder día a día, pero quizás llevando la proyección un poquito más al contexto regional, porque me quedo mucho con lo que dijiste en tu presentación en torno a que los proyectos se consolidan y se internacionalizan incluso en función de que funcionen. En ese sentido, igual uno tomando parte de la coyuntura y pensándolo un poquito también como fue la coyuntura proyectada hace más de una década, el chavismo tenía una operación que funcionaba y que incluso pudo tener su coalición, pudo hacer su alianza regional, y después vino también su contraposición, que fue el Grupo de Lima, liderado por Piñera, un liderazgo que literalmente se hundió, y que en ese contexto ahí uno podría preguntarse si ¿para qué? Ahí la pregunta sería si, esperando a que funcione el proyecto Milei, se puede pensar en que el proyecto Milei se puede internacionalizar, porque incluso pensando que Milei buscó también constituir un poco de liderazgo en torno a lo que pasó la semana pasada con la elección en Venezuela, que él está buscando también constituir su coalición ultraderechista en la región, más allá de lo que pase o no pase en Argentina y que si funciona el proyecto Milei o no, ¿hay alguna posibilidad de proyectarlo a nivel latinoamericano? Porque de hecho, en parte la izquierda cuenta con que Milei busca consolidarse a nivel internacional o el proyecto Milei busca internacionalizarse. ¿Tú lo veis factible? A ver, Milei es un carismático. Los proyectos carismáticos son muy inestables, esa es su característica central. El carismático opera inestablemente y a su vez produce inestabilidad. Si eres artista, si eres un showman, está perfecto, no pasa nada, porque a lo más
no sé, pues, el típico músico que va pasando por la calle, que tiene una gran super banda, y encuentra un tipo que toca un instrumento rarísimo y le dice, ven, estás contratado, y se lo lleva. ¿Ya? Viajan por el mundo, qué sé yo, y a los 2 meses lo echa y dice, ya no me interesa. ¿Ya? Y todos saben que no importa, lo más se gastaron unas lucas, el tipo tiene sus contratos, no tiene problema. ¿Ya? En política, la inestabilidad de los carismáticos es muy compleja y todo el sistema trata de regularla. Entonces, el carismático siempre está en una lucha con su propio sistema. Proyectar el carisma a terceros es muy difícil. Si tú te llamas igual que el carisma, por ejemplo, el señor Eduardo Frei Montalva era muy carismático y el señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle no era muy carismático. Pero el señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle tenía una gran virtud que se llamaba Eduardo Frei. No Alberto Frei, no Juan Frei, no, se llamaba Eduardo Frei. Y entonces heredaba el carisma. Pero ustedes ven a José Antonio Kast heredando el carisma de Milei. Ustedes ven al Rojo Edwards heredando el carisma de Milei. Ya no sean malos. Pero, ven a alguien heredando el carisma de Milei, ya no solo en Chile, ven a Abascal en España heredando el carisma de Milei. O sea, hay que decirlo, lo de Milei es fascinante. Tú te ponías a ver en la tele y la verdad lo pasáis bien. O sea, el tipo te va a presentar un libro como yo vengo a presentar un libro y en vez de hacer eso me pongo a cantar una canción loca, ¿ya? Que se la copia no sé quién, que no le respeto los derechos de autor porque no soy anarquista para eso. ¿Ya? Y los otros no tienen nada que hacer porque también eran anarquistas, pero de izquierda, pero ¿cómo lo van a criticar por los derechos de autor? Porque sería absurdo. Entonces, es una genialidad toda la cuestión, es fantástico. Obviamente es un carismático, pero ¿cómo le heredas eso a alguien? No basta que Milei vaya y le toque al presidente del Foro Económico Mundial, el señor Schwab, ¿ya? Y no lo va a transformar en carismático. Entonces, no funciona así. Hay personajes que construyen una especie de concepto político. Bukele tiene mucho más que Milei, pero mucho más. No voy a entrar en detalle, pero Bukele, fíjense lo siguiente, ¿eh? Son muy pocos los líderes políticos en el mundo, en la historia, que han hecho un camino de desarrollo, de apoyo político estable basado en el tema de seguridad. Son muy pocos. Muy pocos. Porque todos saben, en todos los países del mundo, que se comporta muy extraño eso. Tú logras bajar la delincuencia, te sube la sensación de miedo. De repente sube la delincuencia y baja la sensación. Se comportan súper raro. Entonces, ningún presidente apuesta a esa cuestión. Este tipo inventó un mecanismo que tiene cierta ruta, con lo que logró armar un proyecto político a partir de eso. Entonces, tiene su gracia y es exportable. No se lo ha exportado a nadie porque el tipo se lo quiere para él, no se lo ha enseñado a nadie, pero si uno lo analiza lo podría hacer, no copiando estúpidamente así como vamos a hacer las mismas cárceles. No, así no funciona, es un concepto filosófico, es un concepto. Milei no tiene eso, no puede exportarlo, porque no tiene ninguna demostración de política pública que uno diga, eso es Milei. Milei de momento es un showman televisivo, un tipo que hace discursos políticos, no es más que eso. Entonces, yo no lo veo todavía siendo capaz de vertebrar algo más grande. Se verá, está en prueba su liderazgo. En este momento el carismático tiene que probar en un momento determinado. Dice, mire, los carismáticos nacieron así. Estaban en las tribus y había uno que descubre que hay formas de no trabajar. En la historia ese después se transforma en académico, muchos de ellos, ¿no? Entonces descubres que puedes no trabajar, pero tienes que jugarte la vida, no es menor. Entonces te levantas y dices, el volcán va a estallar. Ojalá me pregunten cuándo, dice el volcán. Entonces,
todos dicen, el volcán va a estallar. Pero, ¿por qué estás diciendo eso? No, porque lo soñé. O porque el volcán, se dan cuenta que el volcán como que tira un poquito, no vemos nada, yo sí lo veo. Entonces, es así como nace lo que después se convierte en el chamán. ¿Ya? De ahí vienen los médicos, los académicos, ¿ya? Toda la gente que presta servicio. ¿Ya? O sea, todos nosotros hasta finalmente. ¿Ya? Los vendedores, todo. Entonces, ese tipo descubrió una cosa muy importante, que no había para qué cazar. Entonces, había un tipo, en los países nórdicos hay una cosa que es genial, que el tipo inventó que si le contaban los pecados que habían cometido, como una especie de confesión, mientras él comía, le tenían que pasar un plato de comida para comerse los pecados, se comía los pecados, y entonces solo él, iba a ir al infierno, y todos los demás iban a ir al cielo porque él se había comido los pecados de todos. Entonces él no tenía por qué trabajar en la vida, porque después tenía una eternidad de desdicha, ¿ya? Entonces durante la vida le daban comida, ¿ya? Y le contaban sus pecados, y tenía acceso preferente a todos los beneficios. ¿Ya? Capaz que el infierno exista exactamente así y el tipo se va a estar en el infierno y se da muy mala idea, pero la idea era interesante. ¿Ya? Bueno, todos esos procesos del carisma son muy inestables y construyen personajes particulares que tienen derechos excepcionales. Pero esos derechos tienen que anclarse en una especie de tradición o anclarse en una institucionalidad, tomar forma. Estamos en presencia recién del primer líder de esta naturaleza. Nadie realmente le está siguiendo los pasos de manera concreta. Es un jugador de alto riesgo para él mismo. Es un tipo que de verdad tiene su mérito porque es muy riesgoso. En España, Ayuso lo invitó para entregarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la próxima probablemente presidenta de España, lo invitó para entregarle una medalla y darle un premio y qué sé yo. Y él se fue a recibir el premio. Recibe el premio, le pasan el micrófono y dice, porque lo importante es que aquí no ocurran los casos de corrupción, como y describe los casos de corrupción de Ayuso. Todos saben de lo que estoy hablando, dice. Y Ayuso con una cara así de 2 metros, estoy condecorando a este imbécil y viene a decirme aquí, ¿no? Entonces, no se le puede acusar de deshonestidad, porque el tipo realmente se lo dijo ahí mismo en la cara. Pero eso no saber de política un carajo. Entonces, no sabemos si este tipo va a estabilizar eso, probablemente no, creo yo, que no va por ahí los tiros, por lo tanto esto probablemente se quede aquí. Ahora, si llega a pasar algo, probablemente no sea virtud lo que está pasando hoy día en el mundo. Las cosas no son virtud de los que ganan, sino son las desventuras de los que pierden. O sea, en general, la gente está perdiendo. Por necesidad histórica, alguien gana cuando se pierde, pero en realidad nadie gana. ¿Estamos? Y cerramos con un fuerte aplauso esta tercera jornada de la segunda Feria Internacional del Libro Macul 2024. Vamos con la foto de rigor. Luego Alberto estará firmando sus libros en el stand de firmas y pueden encontrar variados títulos en cada uno de nuestros stands. Los invitamos a que